mundo mejor. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. La historia es nuestra y la There's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace or smile for peace. So geht es zum Bruch und nichts anderes. Unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. La policía está utilizando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. La policía ha vuelto a mostrar su peor cara. ¡Tenemos memoria! Nosotros actuamos por indicación siempre política. A un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, reclamamos aquí la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos con la Realidad. Hoy tengo el gusto de acompañar a Raúl Sibeki, un testigo fundamental que dedica de las experiencias de lucha de los movimientos sociales en América Latina, quien ha dedicado su vida a acompañar, a sistematizar y a reflexionar sobre la experiencia de estas luchas, de esta acción social en nuestro continente. Raúl, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Tú, como decía, has sido un testigo fundamental y un actor, un protagonista central de los movimientos sociales en América Latina. Has destacado el carácter inédito, muy particular que tiene la expresión de la lucha, de la resistencia en nuestro continente de cara a otras experiencias de acción social, por ejemplo, en Europa. ¿Dónde radica la originalidad de estas expresiones sociales? Si hubiera que sintetizarlo en el hecho colonial. El hecho colonial muestra una divergencia de nuestras sociedades respecto a las sociedades del norte. El aspecto central de la colonialidad, tal como se manifiesta hoy, es la heterogeneidad de las relaciones sociales. Cuando los fundadores de la teoría crítica hablaban de relaciones sociales, pensaban en un mundo homogéneo y además en que el desarrollo del capitalismo tendía a homogeneizar cada vez más, o sea, el campesinado casi no contaba o tendía a desaparecer, y otros sectores que no estaban representados en la relación salarial eran prácticamente subsumidos. No se piensa por fuera de la relación capital-trabajo. En América Latina lo que tenemos es una diversidad de relaciones sociales, salario, que es casi excluyente en Europa, esclavitud, servidumbre, la pequeña economía mercantil, que es el tianguis, que es la venta ambulante, la pequeña producción rural o urbana o pequeño comercio, y la reciprocidad, que es fundamental. Y esa cuestión inédita que tú dices ha sido durante un tiempo subsumida, escondida, debajo de la alfombra del desarrollismo industrial, ¿verdad? Post Segunda Guerra Mundial.
que es cuando la teoría crítica en América Latina se expande. Y se expande bajo el patrón de la mirada europea, centrada en un mundo homogéneo, a nivel de los análisis críticos. Sin embargo, en los últimos 20, 30 años, con la crisis del modelo desarrollista, con la crisis de la industrialización, emergen esas heterogeneidades que mencionaba. Y entonces hoy me dicen que aquí en Puebla un 70% del trabajo es trabajo informal. Entonces, ¿cómo podemos pensar en la centralidad de la relación capital-trabajo? O en la centralidad del salario, o en la práctica y excluyente forma de ver el mundo desde un patrón de lucha de clases tradicional, obrero-capital, capital-obrero. Entonces, aquí empieza a hacer agua una serie de análisis previos y empiezan a mostrarse las limitaciones de esta concepción del mundo. Y para explicar lo que sucede en nuestras sociedades hay que recurrir a la reciprocidad, la pequeña producción y otras formas que se podrían profundizar. Pero además, los movimientos sociales, y eso es muy claro cuando se analiza el periodo reciente de 1989 en adelante. Yo sostengo que desde el 89, cuando el Caracazo, emerge un conjunto de actores que son los nuevos actores, los ambulantes, los informales, los indígenas, los negros, los mestizos, las mujeres, los niños, en fin, una diversidad que es irreductible a un concepto o a un modo de producción único. Y en eso estamos, en ese puzzle, en esa diversidad que, pienso yo, no es posible interpretarla con los paradigmas eurocéntricos. Y que tal vez el propio concepto de movimiento social no sería suficiente para caracterizar justo esta heterogeneidad. Tú has hablado de sociedades en movimiento. Sí, yo lo que pienso es que la teoría de los movimientos sociales, que es interesante y es valiosa, y yo la he usado mucho, es una teoría de cuño eurocéntrico. Surge en Estados Unidos y en Europa en los años 60 para dar cuenta de una nueva camada de movimientos, movimiento feminista, movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, ecologista, ambientalista, pacifista, los llamados nuevos movimientos sociales, y hay toda una literatura interesante al respecto. ¿Cuál es la dificultad para aplicarla a nosotros? Que aunque esta teoría de los movimientos sociales intenta dar cuenta de un nuevo tipo de lucha social distinta a la sindical, a la obrero-patronal, y está bueno eso porque es una realidad, se están refiriendo a sociedades homogéneas, donde hay una sociedad y donde la disputa en esa sociedad es por lo existente, por el Estado existente, por el plusvalor existente, por el poder existente. En América Latina la situación es muy diversa. La teoría de los movimientos sociales hace hincapié en la organización, hace hincapié en las formas de lucha, en las redes, por ejemplo, como lo nuevo, y una serie de factores, de elementos que podríamos sumar. Pero en América Latina, esa heterogeneidad de la que hablábamos, remite a que hay en una misma sociedad, si fuera un tapiz, una diversidad de relaciones sociales. Entonces, cuando un movimiento como el indígena o como movimientos urbanos anclados en el territorio donde predomina el empleo informal, el trabajo informal, ahí lo que tenemos son relaciones sociales diversas a las hegemónicas en movimiento. Entonces, la teoría de los movimientos sociales eurocéntrica, a mi modo de ver, es insuficiente y el concepto de movimiento social es insuficiente. Por eso me parece que es mejor hablar de sociedades otras en movimiento o sociedades en movimiento, porque lo que se pone en movimiento son un conjunto de relaciones sociales particulares.
¿verdad? Para comprender el movimiento indígena sería absurdo enfatizar o centrarlo en la relación capital-trabajo. No podríamos comprender, o en la teoría del valor, no podríamos comprender el movimiento indígena, o el movimiento de las madres de víctimas de desaparecidos, por ejemplo, u otros. Entonces, a mí me parece que, sin pretender ser una categoría definitiva, ni mucho menos, bueno, acá tenemos una diversidad. Otros hablan, Luis Tapia de Bolivia, de movimiento societal, como de una parte de la sociedad que se pone en movimiento. Porque efectivamente lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años es que el movimiento sindical ha dejado de ser el actor central y hoy lo son campesinos sin tierra en Brasil, desocupados en Argentina, una sociedad muy industrializada donde el actor principal en los últimos 10 años ha sido el movimiento piquetero, que es una articulación de actores territorializados, urbanos, anclados en relaciones sociales no capitalistas o por lo menos sí subsumidas por el capitalismo, no en la relación capital-trabajo. Y así en cada uno de los países podemos dar cuenta de esa diversidad. Encajarlo, esa diversidad de movimientos, en el concepto de movimiento social, me parece que sería no solo eurocentrismo, sino reproducir el hecho colonial, o sea, en la teoría social. Ese es mi punto de vista. Has planteado en algún momento que el conflicto social es un revelador, o tal vez el mayor revelador de la realidad. No solamente en términos de lo que ahora has dicho, de los temas, por decirlo de algún modo, que aparecen en el espacio público como campos de conflicto, sino en los espacios mismos, otros espacios en los que se está expresando esta resistencia, formas de autonomía, en fin, que ponen en entredicho las formas tradicionales de acción social. Tú en algún texto he leído que has hablado de la vida cotidiana como un espacio en donde se está expresando justamente estas particularidades que dan cuenta de sociedad en movimiento. Sí, a mí me parece que la vida cotidiana y el momento de conflicto son espacios y momentos epistemológicamente que hay que privilegiar para la comprensión de la realidad. Cuando la sociedad está en su momento de calma, vemos apenas la superficie, como cuando aparece la marejada, aparecen cosas que en el momento de calma no se ven. Entonces yo creo que hay que privilegiar desde el punto de vista de lo que nos permite conocer el momento del conflicto, ¿verdad? Y el momento del conflicto no se puede conocer desde fuera, hay que conocerlo en el conflicto. Entonces ese es un momento clave para el conocimiento, porque ahí se muestran actores sociales, se muestran relaciones sociales que en la cotidianeidad son invisibles. Y la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el espacio oculto, el espacio de las mujeres. Brodel decía, Fernán Brodel, en los libros de historia parecería que la gente no come, no se enferma, no hace el amor. O sea, ¿y cómo podemos dar cuenta de una sociedad sin pensar cómo se enferma la gente, cómo come, cómo se relaciona entre sí? Cómo es la fiesta, cómo es el intercambio. Entonces es un análisis muy frío, muy estructural. Y bueno, me parece que la incorporación de la vida cotidiana al análisis enriquece enormemente nuestra idea y nuestra visión de sociedad. Vamos a hacer un corte y volvemos en un momento. Estamos con Raúl Sibeki conversando aquí en Diálogos con la Realidad. Raúl, nos has planteado que el espacio de la vida cotidiana se convierte en un espacio central en el que se nos revela el carácter no solamente de los actores emergentes que están planteando experiencias de autonomía, de resistencia, de construcción de vida, pues, y también como formas que nos revelan el carácter inédito de esta heterogeneidad social que has caracterizado como sociedad en movimiento. Sin embargo, parece ser en un contexto muy particular. No sé si es nuevo realmente, pero donde se exacerban una serie de manifestaciones del poder. Me refiero a que parece ser que la violencia es la forma fundamental de relación social hoy día.
que alguien ha dicho que tú mismo, que la sociedad parece no ser el proyecto de las élites, sino la construcción de un gran campo de concentración que se mide a través del estado de excepción. Frente a esa realidad de violencia que se impone como forma de relación fundamental, ¿cómo se expresan estos movimientos sociales o esta sociedad en movimiento? ¿Qué hace frente a ello? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprender, porque no ha sido la forma tradicional de dominación el campo de concentración. Agamben sostiene que el paradigma de la sociedad moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, no es más la ciudad, sino el campo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que hay una segregación espacial bien clara en las ciudades, en donde una parte de la ciudad es la ciudad, en Brasil le llaman la ciudad noble, ya la palabra mismo es muy pesada, la ciudad noble. Y otra parte de la ciudad, donde vive la mayoría de la población, que aparte de que es más pobre, de que es irregular, de que tiene muchas carencias y muchas faltas a nivel de educación, de salud, de salubridad, de saneamiento, etc., tiene la particularidad de que es el espacio de la intervención despiadada y brutal de los aparatos armados, legales y formales o ilegales o informales de los poderosos. Entonces ahí intervienen desde paramilitares hasta policías, gendarmería, ejército, bandas narcos, o sea, los grupos más diversos armados. Sin embargo, en nuestra forma de ver la acción social, tendemos a pensar que vivimos en una sociedad única, como se vivió en ciertos momentos, no muy largos en la historia de la humanidad, pero con la suficiente intensidad, fueron momentos muy importantes, que han impregnado el imaginario de los sectores populares, salvo de indígenas o de afros, que siempre han estado muy por fuera, ¿verdad? Pero la idea de que hay derechos, o de que hay quien gestione nuestros derechos, y así. Entonces, reconocer que no estamos en esa realidad, en el cual no somos todos ciudadanos, no somos todos iguales, no todos vamos a tener de aquí en más, por lo menos en el horizonte que uno puede ver, derecho a la salud, a la vivienda, etc. Y que si un indígena va a un hospital, es humillado y maltratado, entonces mejor nos hacemos nuestro hospital, aunque tenga menos aparatos y menos tecnología, pero donde haya un trato humano a las personas. Y luego tenemos los hospitales de lujo, donde un parto vale 90.000 pesos, según me he informado estos días. Entonces, esa dualidad que tenemos en nuestras sociedades hay que verla clara, reconocerla, y por lo tanto actuar en consecuencia. Y la forma de actuar en consecuencia es, si el Estado, si el patrón no me va a dar salud, educación, me los procuro. Y si los procuramos colectivamente, comunitariamente, mejor vamos a estar. Esa es un poco la idea de fondo, de que no podemos seguir dependiendo de unos derechos inscriptos en las leyes, en los códigos, en las constituciones, pero que no tienen ejecución efectiva. Porque además aquí hay una paradoja. Sí, tenemos derechos, bien, algo muy positivo en la historia de la humanidad, pero esos derechos los gestionan personas que están en el lugar del poder y en el lugar del privilegio, y los gestionan para ellos, no para todos. Y ese es el gran dilema que tenemos en este periodo. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar desde los movimientos, desde los sectores populares organizados, todo este conjunto he mencionado salud, vivienda, etc., que no son efectivos, que no funcionan. Y además de autoproteger nuestras vidas, ¿verdad? Eso que llamamos dignidad. En América, al menos en los últimos, 30 años, se ha invertido una enorme energía social para la democratización de los aparatos del Estado, para la creación de nuevos regímenes estatales que justamente hagan posible el ejercicio pleno de los derechos. De pronto pareciera que el Estado es el referente central donde se expresa la energía social y la esperanza de una transformación.
En América del Sur hay experiencias muy interesantes, pues, ¿no? que nos parece que son, yo no diría ejemplares, pero sí que suscitan un interés importante pienso en Bolivia, pienso un poco en Ecuador, sin duda Venezuela, Uruguay, por supuesto. ¿Dónde queda el Estado en esto? Tú has planteado una idea de no delegación hacia la figura del Estado, hacia estas élites, esos otros actores políticos, etcétera, sino el apropiarse de un poder distinto, pues, ¿no? ¿Dónde queda el Estado en esto? Bueno, Uruguay es un país muy particular, es un enclave, es como si habláramos de una pequeña isla en un lugar de América Latina, son solo 3 millones de habitantes, y bueno, siempre fue un país bastante democrático y con un Estado realmente existente. Entonces, hay desigualdades en el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, pero son desigualdades dentro de un Estado que más o menos funciona. Pero en el resto de los países eso no es así. Caso de Venezuela. Cuando se quiso hacer desde el gobierno de Chávez educación o salud para todos, se destinaron muchos recursos para que la salud llegara a toda la población y finalmente lo que tuvo que hacer el régimen de Chávez es hacer un bypass al Estado y crear las misiones para que fueran directamente a los barrios populares a brindar salud, educación, alfabetización, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado es una hechura colonial, ¿verdad? Herencia colonial, que no lo vamos a poder reformar. Y que si confiamos en el Estado para la transformación, estamos echando nuestras energías en algo que no tiene fondo y que se pierden. Entonces creo que las energías hay que echarlas en lo que necesitamos para ser seres humanos y comunidades dignas. Y creo que eso es un poco lo que te mencionaba recién, crear los espacios que necesitamos para seguir procurando nuestros derechos, que no nos los van a dar. Eso es un trabajo muy complejo, muy arduo, pero es realista que cuando te pongo caso de Buenos Aires, una ciudad moderna, una ciudad que fue de las 4 más importantes del mundo hace poco más de medio siglo, no tan lejos. Y ahí hay barrios populares, las villas, donde hay para 50.000 personas un dispensario de salud del Estado en la puerta de entrada a la villa. Quiero decir que el que vive en la otra punta tiene que caminar horas o una hora a las 3, 4 de la madrugada en una situación de peligro para que lo atiendan. Entonces, lo que hacen los movimientos es crear sus espacios, sus clínicas, sus puestos de salud, sus comedores, sus espacios educativos, porque los del Estado son de pésima categoría. La salud es quizá el nudo de todas estas inequidades que provoca el Estado. Hay una salud para ricos y los pobres allá se arreglen. O una política social compensatoria. En Estados Unidos, las estadísticas dicen que la expectativa de vida de los afrodescendientes en los guetos es 20 a 30 años menor que la de los ricos. Hoy los ricos viven 90 años o más y los pobres viven 60 y pico. Es en Estados Unidos. Lo que pasa es que las estadísticas igualan. Dice, la esperanza de vida en México es tanto, pero está ocultando esa diferencia que es de clase, que es de generación, que es étnica, etc. Si pensamos en que el Estado no se vuelve el referente somos nosotros. Y eso implica un esfuerzo de diálogo que tampoco es fácil, porque también estas relaciones coloniales que tú has denunciado se expresan no solamente en la relación entre las élites y el cuerpo social, sino también al interior del propio cuerpo social. ¿Cómo favorecer un diálogo intercultural, por ejemplo, que permita enfrentar manifestaciones como el racismo, que no solamente está en esa relación entre la élite y la sociedad, sino también en nuestras propias relaciones? Yo no creo en el diálogo intercultural. Dicho eso, lo quiero matizar. Creo que en los espacios de los sectores populares donde hay diversidad, en la organización popular para resolver nuestros problemas es posible ese diálogo.
pero así en general en la sociedad no hay diálogo intercultural. Por ejemplo, en comunidades del Cauca, en el sur de Colombia, donde hay indígenas, hay mestizos y hay afros. No son muchos, pero hay unas cuantas. Bueno, ahí, en la medida que se organiza el cabildo, que se organiza el poder de la comunidad, ahí aparece la posibilidad de un diálogo intercultural. Pero así en general en la sociedad, eso es imposible, porque la simetría es tal, y tampoco lo es en la comunidad sin que haya un conflicto o un problema a resolver que implique organización. Es en el proceso de organización y de lucha para resolver un problema, de movilización, en donde es posible establecer ese diálogo. Así en frío, como se dice, diálogo intercultural, diálogo de culturas, eso no existe, es diálogo de líderes, es diálogo de burócratas, es discurso. En las Naciones Unidas se hacen muchos. Vamos a un nuevo corte y volvemos enseguida. Volvemos a Diálogos con la Realidad y tenemos esta charla con Raúl Sibeki. Has planteado esta idea de que no está en el Estado la respuesta y sin embargo ahí está un poder, una forma de poder poderosa, recursos, etcétera, y pareciera que fuera el referente y hemos dicho ahora que no es tal. Sin embargo, el Estado ahora, aun cuando parece cada vez más transparente en sus formas de operación, pues, ¿no? Y reconocemos el cinismo político, sigue siendo un otorgante de derechos, pero también un gran violador de los derechos humanos. ¿Qué te dice el concepto de derechos humanos y la posibilidad del Estado de reconocerlos realmente? El Estado reconoce desde hace décadas los derechos humanos en el mundo, los Estados, las Naciones Unidas, y sistemáticamente los violan. Y eso no depende ya de que este gobierno sea malo, peor o mejor. Es algo sistemático que viene sucediendo, entonces no puede ser casualidad. Y lo viola sistemáticamente en el tercer mundo. Y más los viola cuando hay conflicto, ¿verdad? Incluso en el primer mundo, en la España de hoy, el derecho a la vivienda no existe. Es el derecho a los bancos a negociar la vivienda, a ganar dinero, a acumular con la vivienda, y así. Y las manifestaciones en España, que no matan a nadie, pero inmediatamente te ponen multas y te detienen, y hay cientos de procesos. Y estoy hablando de Europa. En América Latina es la masacre, la forma de disciplinamiento. Entonces, yo creo que ya no podemos seguir confiando en los Estados para el cumplimiento de los derechos. Y eso no quiere decir que no haya que exigirles, que no haya que protestar, que no haya que demandar, que no haya que denunciar. Bien, es lo que aprendimos. Lo que aprendimos en el periodo en el cual los Estados alguna garantía daban, porque alguna garantía dieron en cierto periodo, hoy ya no, por razones que son muy profundas, que tienen que ver con el tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar, un periodo de declive fuerte del capitalismo, de la legitimidad del sistema capitalista, etc. Y de que los de arriba apostaron a la violencia como forma de reconfigurar el mundo. En este periodo no podemos confiar. Entonces, hay una relación entre derechos y poderes. En el siglo XIX, la clase obrera, en Francia, por ejemplo, donde se hizo la Comuna de París, tenía ateneos, tenía escuelas, tenía bibliotecas, tenía los picnics obreros, o sea, espacios de ocio, hasta fútbol obrero había, y una cantidad de espacios mutuales de salud. Bueno, acá en México también ha habido, ¿verdad?, en los años 20, 30, una gama impresionante de espacios para seguro de salud, seguro de vida, jubilaciones, ¿verdad?, controladas por los trabajadores. Bueno, tenemos que recuperar esos saberes. Tenemos que recuperarlos porque en manos de los Estados no funcionan. O funcionan de una manera, una escuela de ricos hay 15 niños por aula y tienen una cantidad, y una escuela de pobres hay 40, pasan frío, se les llueve el techo, o sea, ese es el problema que tenemos. Tenemos que hacernos cargo de. Y comprender tal vez que el discurso de los derechos humanos, que parece ser como la piedra de toque del discurso político hoy día,
es eso, un mero discurso que oculta esas relaciones y esa incapacidad del Estado. Yo creo que no la oculta, que busca otra cuestión. Nos dan derechos para que desarmemos nuestros poderes, porque el Ateneo, la Mutual, el otro, el picnic, son poderes populares. El poder no está en el Estado, y el tipo de poder que está en el Estado no nos interesa a nosotros. Entonces, yo creo que se trata de seguir reclamando por derechos, pero rearmar o no desarmar los poderes populares. Y eso funciona. Y tenemos zonas enteras del mundo, no muy grandes, donde los sectores populares, indígenas, afros, sectores populares urbanos, tienen todos estos espacios que mencionaba, clínicas de salud, escuelas, en diferentes grados de desarrollo, pero los tienen. Y eso es un reaprendizaje que no se puede hacer individualmente. Para poder hacer esto individualmente no lo podemos hacer. ¿Por qué nos dan derechos? Para que desarmemos nuestras comunidades, para que el individuo reclame al Estado, porque el individuo tiene sus derechos allá retratados, firmados, pero la construcción de una escuela en un barrio popular o de una clínica en un barrio popular y sostenerla, eso solo lo puede hacer una comunidad, un colectivo. Entonces hay que rearmar los colectivos y para eso está la violencia del Estado y la violencia informal para impedirlo. Yo sé que tú has vivido esa experiencia, es decir, lo que estás compartiéndonos no es el resultado de sesudos análisis en un escritorio, sino de una experiencia muy concreta y muy personal en el seno de estas comunidades pues, indígenas, campesinas, en las que tal vez el concepto de derecho no es el fundamental. Tú has hablado de otro concepto que me parece mucho más poderoso, el de dignidad. ¿Cómo se está construyendo esa dignidad? ¿Cómo la has vivido tú, esa construcción? ¿Cómo has sido testigo y compañero de esa construcción? Mira, voy a poner dos ejemplos mexicanos pequeños, y no tan pequeños, y concretos, pero bien diversos. Uno es Chiapas, en donde tenemos autonomía que funciona y tenemos la dignidad en la salud, la dignidad en la escuela, en la educación, la dignidad en la producción, etcétera, etcétera. Eso es la trayectoria de muchos movimientos indígenas. No todos han construido esa autonomía con esa diversidad y con esa extensión tan amplia. En Colombia, en Chile, en Perú, existen a escalas mucho menores y a veces casi comunitarias. Pero voy a mencionar otra que es urbana. En Ciudad de México, yo he estado varias veces en un barrio que se llama La Polvorilla, del movimiento de los Panchos, donde es un espacio autoconstruido de más de 500 viviendas, casi 600, en donde construyeron la vivienda, construyeron el barrio entero, construyeron el saneamiento, con créditos del Estado, porque a diferencia del ejemplo de Chiapas, acá hay un viento a favor del Estado, parcial pero lo hay, y donde empezaron a construir viveros para alimentos, construir espacios de salud, ahora están empezando a construir espacios educativos, de comunicación, radios libres. Lo que quiero decir es que aún en las ciudades, que es el espacio de mayor control del poder del Estado y del capital, aún ahí es posible, siempre que sea colectivamente. Entonces, es distinto, ¿verdad? Ciudad, campo, movimientos de informales urbanos y movimiento indígena. Nada del Estado a tener algún apoyo del Estado. Pero el fondo es el mismo, la autonomía, buscar la autosuficiencia. Y la autonomía, para que esto funcione, tiene que ser integral. No puede ser una autonomía declarativa, tiene que ser en todos los terrenos de la vida, incluso el más difícil, el agua y la alimentación. Porque en las zonas rurales el acceso a la alimentación y al agua es tradicional, hay que recuperar territorios y eso se puede, en las ciudades es muy difícil. Pero en las ciudades hoy vive la mayor parte de la población de la humanidad y es el punto, las periferias urbanas son el espacio estratégico, no es una frase mía, de Mike Davis, las periferias urbanas son el espacio estratégico decisivo para ver cómo se reconfigura el mundo del postcapitalismo. Y ahí es donde tenemos que poner la fuerza y la potencia.
Pero hay que aprender de eso y hay que ir entonces a esos espacios. Desde fuera, desde la universidad, es difícil comprenderlo. Sí, y hay espacio y voluntad de los actores para hacerlo. Te diría algo más. Ninguno de estos movimientos podrían haber surgido, ninguno, sin la confluencia de dos sujetos. Uno básico, que es el movimiento popular, el de la vivienda en el DF, el indígena, el que sea. Y luego ahí se incrustan militantes provenientes del medio universitario. En el caso de los panchos ya de forma más masiva, en los casos indígenas casi a nivel de individuos o de pequeños grupos. Pero es esa confluencia, y esto no es una teoría, yo no lo leí en ningún lado, lo veo en estos espacios, siempre es esa confluencia de dos sectores, no a nivel de relación de vanguardia, que los universitarios ponen las ideas y los sectores populares ponen el cuerpo. No, no, no. Hay un reaprendizaje mutuo, ¿verdad? Los que vienen de la universidad aprenden a tener el ego más bajo, aprenden a tener, aprenden los saberes populares y los sectores populares aprenden también de los saberes que traen los universitarios. Hay un mestizaje de saberes y eso es fundamental. Por eso hoy han hecho una especie de cerco sanitario en las universidades con salarios muy altos para que no tengan la tentación de, como en los 60, ir y no los reprimen tanto. Y el cerco militar a los sectores populares para decir, si ustedes de afuera vienen de acá a colaborar, van a tener problemas. Y el cerco teórico que nos dice que solo las teorías formales son las válidas y que niegan e invisibilizan esos otros saberes, que no sé si llamarle teorías, pero saberes fundamentales de las comunidades. Que jerarquizan los saberes académicos y desvalorizan los saberes populares. Y no quieren reconocer que los saberes académicos están en la formación de los saberes académicos en estrecha relación provienen de los saberes del mundo popular. Eso es algo que siempre se supo, pero parece que se olvida. Pues la humildad es un valor que hay que recuperar también en esto. Raúl, te agradezco mucho esta conversación y, amigos, volveremos seguramente a un segundo momento, un siguiente momento de Diálogos con la Realidad. Muchas gracias Raúl, gracias a ustedes.